Bueno, ya vamos a completar casi 3 años del gobierno Petro. Y este gobierno, o Petro, se ha caracterizado por hacer lo único que al parecer sabe hacer, y es dar discursos. Dentro de estos discursos van unas teorías conspirativas que se componen de complots y de golpes blandos que la oposición y que todo el mundo quiere hacer. Y así, mientras él trata de engañar al pueblo, o ha tratado de venir engañando al pueblo, pues resulta que el país se ha ido hundiendo y hundiendo. Y él, para tapar esto, pues este año se inventó la consulta popular para distraer a los colombianos de lo que está ocurriendo realmente en el país, lo cual es preocupante, porque no sabemos si la sociedad ya se insensibilizó de tal forma que ya no importa que parte del país esté refundida en el caos. No se sabe si la sociedad prefiere hacer caso omiso del derrumbe del sistema de salud, si prefiere hacer caso omiso de los escándalos de corrupción y simplemente centrarse a defender o estar en contra de la consulta popular, dejando de lado lo que está ocurriendo en el país. Entonces, como Petro es estratega, pues ahora, después de este plan pistola, que es imposible negarlo, que es imposible negar la cantidad de militares y policías que están cayendo en manos de todos esos gestores de paz, pues resulta que ha decidido que el país es exitoso en la forma en la que ha salido de la violencia. Así. Una de estas mentiras goebbelsianas de la prensa tradicional de Colombia es decir que estamos ante un colapso de violencia. Este cuadro muestra que no, que eso es falso, que es una manera de manipular la opinión pública. Indudablemente, y hay que decirlo y repetirlo, porque de esto no se menciona nada, Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia. Absurdo. Primero, porque Colombia no ha salido de la violencia. Segundo, porque la inseguridad no se puede medir solo en términos de homicidios, lo cual, dicho sea de paso, estas cifras tampoco corresponden a la realidad. Pero lo que sí manifiesta cuál es la realidad son las cifras, no las manipuladas supuestamente por los medios de comunicación, sino las cifras dadas por organismos supranacionales, como son la ONU, o por organismos nacionales como Indepaz o instituciones como el Ministerio de Defensa. Estas instituciones sí dan cifras reales de que Colombia ha perdido su seguridad. Por ejemplo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento señala que en 2024 aumentó en un 32% las cifras del desplazamiento. Es decir, que en Colombia en 2024 se registraba 58,000 desplazamientos. Y eso que estas cifras no contemplan los más de 80,000 desplazados en el Catatumbo. ¿Y qué decir del aumento exponencial del reclutamiento de niños? La ACNUR, también de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados, advierte que en Colombia ha aumentado la desaparición forzada. Entonces el presidente, no entendemos de dónde sale diciendo que Colombia es un caso de éxito porque está venciendo la violencia. Lo más preocupante son las declaraciones del presidente ayer en el Consejo de Ministros cuando hablaba de crear una zona de despeje y refirió lo siguiente. Porque hay una alianza con Venezuela entre estados que antes no se tenía y el Frente 33 de las disidencias de la FARC ha decidido concentrarse y avanzar hacia ya un proceso avanzado, se llama jurídicamente, de paz,
que implica la concentración de su gente, de sus armas, en una zona que ya está acordada. Es decir, que fuera de que está demostrado que este tiempo de estado de conmoción no pasó nada en el Catatumbo, no pasó nada a favor de la población civil. Pero el presidente dice que es un éxito porque hubo alianzas con Venezuela. Venezuela, quien es catalogado como un país gobernado por terroristas, aliado a las guerrillas colombianas del ELN y de las FARC, lo cual indica que la paz está garantizada. Increíble. Increíble que hayan colombianos que puedan pensar que de esta zona de despeje se puede esperar la paz. Pero no contentos con esto, resulta más preocupante la entrevista que dio Calarcá a Semana. Calarcá, el mismo que asesinó a 7 militares, pero él lo justifica así. Haciendo uso de la legítima defensa como está estipulado en los protocolos del cese al fuego. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Por qué atacan el ejército? Bueno, primero que todo nosotros no atacamos al ejército. Entonces, ¿qué pasó? Como lo dije, lo que sucedió allá fue haciendo uso de la legítima defensa como están protocolos. Es decir, que él, su grupo, en defensa personal podía asesinar a los militares. Porque es que además ellos andan con corona y ellos pueden andar armados. Porque más adelante en la misma entrevista, él dice que nunca ningún protocolo se ha establecido ni la dejación de las armas, ni dejar de reclutar, ni mucho menos dejar los medios de financiamiento. Léase secuestro, extorsiones, y aunque él no habló directamente de traficar, pues los informes se han dado a conocer que hoy por hoy las guerrillas no solo trafican con drogas, sino también con coltán. Lo más preocupante de esta entrevista es que él señala que durante este periodo presidencial no se va a firmar ningún tipo de paz total. Que sí, que ellos han acrecentado su número, pues porque finalmente la vida continúa y pues que ellos han continuado creciéndose y expandiéndose porque finalmente eso es lo que el pueblo quiere. Eso es lo que dice Calarcá en esta entrevista, que es preocupante. Pero lo peor de todo es cuando empieza a hacerle proselitismo a Petro. Dice que es posible que en 2 o 3 periodos de Petro se pueda conseguir la paz. Así. Bueno, pues yo diría que en este gobierno no, pero si Petro sigue, ¿qué tal que en 2, 3 periodos más que siga por lo menos la corriente de Petro y que coincidamos? Hombre, es que yo digo lo que siempre he dicho, esas armas no es el problema. El problema es el problema que hay ahí en la sociedad. Oiga, comandante, usted me ha hablado mucho de que Petro continúa. ¿Ah? De que Petro continúa, de que si Petro sigue. ¿Usted cree que Petro siga después del 2026? No, pues a como están las cosas es difícil. Pero preferimos que siga Petro y no que siga. Aquí cabe preguntarse si realmente ellos son ajenos al gobierno y han crecido porque Petro no sabe gobernar, o si esto hace parte de una estrategia de milicianización. Porque es que basta con unir los puntos. El presidente no pide minutos de silencio por nuestra cantidad de militares y policías que han sido asesinados. Calarcá dice que un proceso de paz solo es viable dentro de 3 o 4 periodos presidenciales de Petro, o que ellos solo van a votar por alguien que sea puesto por Petro. Prácticamente lo dijo varias veces en la entrevista. Esto debe hacernos pensar realmente cómo es posible que hayan colombianos que todavía estén apoyando esto que resultaría realmente atroz para todos los colombianos. Y continúa Calarcá haciéndole proselitismo a la consulta popular así. Porque es que Petro tiene muy buenos pensados y sus discursos van muy acorde a lo que nosotros incluso planteamos. Pero
El problema es que no puede gobernar. Porque le tocó apelar por la consulta popular. ¿Ustedes están apoyando la consulta popular? ¿La van a apoyar? Pues decir que nosotros mandar campesinos, no, pero sí estamos de acuerdo, que eso sea así. Además que esas 12 preguntas que hacen ahí, pues van bien relacionadas con cosas que nosotros hemos planteado incluso en la mesa. Pero ustedes les dicen a los campesinos, oiga, voten, como quieran, pero voten. Si a nosotros pide el concepto campesino, le dijimos, vaya y voten. Entonces, ¿cómo es posible que aquellos que están eliminando a quienes protegen a los colombianos estén apoyando al presidente? Esto es absolutamente preocupante. Pero frente a toda esta realidad que nos quieren mantener oculta, porque de esto casi no se ha hablado, frente a toda esta realidad de la cual nos quieren desenfocar, ahora el presidente dice que Álvaro Leiva, su ex canciller, está tramando un complot para quitarlo del poder. Lo cierto es que Leiva envía otra carta a la presidencia y la hace pública. Y allí denuncia nuevamente que Petro es adicto, que Petro llegó en otras ocasiones fuera del país tarde a las reuniones o simplemente no asistió o le hizo desplantes a otros mandatarios. Lo que llama poderosamente la atención de la carta no es si el presidente estuvo en París drogándose o no, porque el mismo Petro dijo en varios mensajes de la red X y en entrevista a Juan Piz González lo siguiente. Yo no se perdería en París 2 días. Sí, pero a No. echar, si uno va a echar cocaína, ¿por qué no la echa en No, Colombia? usted, con todas esas mujeres bonitas en las calles, estaba con como ropa, con museos de... O sea, que puso de- cachos allá. no, pero tú puedes ver. ¿Ah? Con museos ¿Yo? de donde está la Mona Lisa, con el Mire. Museo del Arte Postmoderno. Es decir, que él estaba en París visitando museos. Entonces, si la razón era visitar museos, ¿por qué emiten un decreto el 1009 de 2023 diciendo que el presidente se va a quedar un día más por fallas aeroportuarias? Cuando claramente es mentira. Y es mentira dicho por el mismo presidente porque él estaba visitando museos. Dicho por los periodistas a quienes dejaron esperando y a última hora los reubicaron para poder pernoctar allí en París. Entonces, de comprobarse que el presidente mintió, mediante este decreto puede haber una falsedad ideológica en documento público. Pero incluso se pueden desprender otro tipo de delitos en contra del patrimonio público, ya sea peculados o prevaricato, porque resulta que la enorme comitiva que iba con el presidente, pues tocó pagársele un día más de viáticos. Entonces es necesario que esto se investigue. No se puede pasar de largo, porque aquí lo que está en juego es el patrimonio público, lo que tributamos los colombianos. Y eso no se trata que es que el presidente le dio por conocer París, que seguramente no lo conocía, aunque su hija estudiara allá. Resulta que los que pagamos somos los colombianos. Entonces, esto no es ningún complot. Esto son hechos de público conocimiento que ojalá sean investigados. Mientras tanto, debemos estar absolutamente alerta antes de que perdamos el país y sigamos diluyéndonos y debatiendo consultas populares que finalmente, pues realmente no van a traer ningún beneficio para los colombianos. Feliz tarde.